La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos iniciando como siempre Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos encontramos cada domingo para reflexionar, para hablar, para conocer algo de la realidad de nuestra nación, algo de la realidad de nuestra familia sobre todo, y con respecto a los jóvenes, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. En este día tenemos la invitación de dos personas que son muy conocidas con la cuestión del conflicto que tenemos en la sociedad también de nuestros adolescentes con la ley. Es un tema bastante espinoso, es un tema bastante difícil. Vamos a conversar con ellas. Primero ellas mismas se van a presentar, así te vamos a ir conociendo. Todos los programas que se pueden hacer también a nivel privado y todos los programas que se pueden hacer a nivel religioso y todos los programas que se pueden también hacer a nivel nacional. Entonces, muy buenas tardes y bienvenidas aquí a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia en este domingo. Vamos a comenzar aquí por la izquierda, si podés presentarte, así te vamos conociendo y después vamos a ir hablando ya sobre el tema. Gracias, padre, por la invitación. Mi nombre es Jenny Arias, soy psicóloga, me formé en la Universidad Nacional de Asunción. Estamos trabajando con mi colega con los adolescentes en conflicto con la ley y sobre todo también en situación de consumo de sustancias. ¿En serio? Ese es un tema bastante espinoso, ¿verdad? Así es, padre, sí. Y decime, ¿y vos cuando estudiaste en la Universidad Nacional, más o menos ya tienen una orientación con respecto a esto o después uno con el caminar de la vida va asumiendo estas direcciones? Sí, uno se recibe de forma general, en mi caso fue clínica educacional y posterior a eso sí, ya empecé a trabajar con los adolescentes en conflicto con la ley, con situaciones de consumo. O sea que vos comenzaste luego ya más o menos con eso. Así es, padre, sí, llevo 15 años trabajando en esta área. A la cuenta, cuando debes tener mucho que enseñarme primero a mí y después enseñar. Y claro, porque nosotros como salesianos, como sacerdotes, etcétera, ¿verdad? Dentro de ese carisma tan importante, ¿verdad? El hecho de trabajar con los jóvenes, siempre necesitamos, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes y hoy nuestra sociedad parece que es lo que más está ofreciendo, ¿verdad? Así es, hay mucha necesidad y también necesitamos mucho apoyo de la familia, mucho compromiso de la familia y también de la sociedad en sí para apoyar a los jóvenes y a los adolescentes. Ya. Y para conocerte más, Jenny, ¿y algún compromiso religioso de tu parte? Sí, tenemos también un compromiso con todo lo que es la formación espiritual, también con lo que es la caridad. Estamos trabajando también con mi colega en todo lo relacionado a las visitas a los adolescentes, también compartiendo con ellos, porque como sabe, padre, no solamente es la parte física, sino también la parte emocional, la parte espiritual y sobre todo el acompañamiento de la familia, que es fundamental con estos jóvenes. Bien, che, qué bien. Bueno, vamos a presentar aquí, voy a decirlo tu colega, decirlo. Vamos a decirle de mi amiga, ¿verdad? Bueno, puedes presentarte, así te conocemos también a vos. Muchas gracias, padre, por la invitación a tu programa. Yo soy la licenciada Katia Núñez, también recibida de la Universidad Autónoma del Paraguay y trabajo con adolescentes infractores hace aproximadamente 11 años. 11 años está Katia con eso. A la cuenta, pero ustedes entonces conocen demasiado bien sobre este tema, che. Entonces es lindo que hayan venido hoy aquí para hablar un poco. Nuestro programa es Jóvenes para los jóvenes en familia, porque ustedes también después nos tienen que enseñar y nos tienen que decir, porque este programa ven muchos jóvenes, pero también muchos papás y mamás, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? O sea, la repercusión un poco. Yo sé que después de esto tendremos muchas llamadas telefónicas, porque yo les puedo decir que varias veces que vinieron otros grupos así religiosos o incluso gente que están trabajando sin ser especialistas como son ustedes, eso me gusta más todavía, porque ustedes tienen la clave, ¿verdad? O sea, por lo menos para enseñarnos, decirnos La experiencia. cómo, la experiencia también, ¿verdad? Porque ya años y bajo estudio, y eso me parece que es muy interesante. Y vos, Katia Rosana,
¿Tenés entonces también, además de esta experiencia, algún compromiso así religioso en el sentido de tu trabajo? Así mismo, padre, estamos con la colega en el mismo grupo. Estamos trabajando. ¿Qué grupo es, Katia? Estamos trabajando actualmente con la misión RUA, que el lema es el ayuno, la oración y la caridad. Y trabajamos también con las hermanitas de la Fraternidad del Camino, donde nosotros solemos llevar a los adolescentes que tienen problemas de consumo, le llevamos al centro que ellas están. O sea, trabajan con las hermanas. Sí, trabajamos con las Estas hermanitas, ¿cómo se llama? Fraternidad El Camino. Fraternidad El Camino. Sí. Yo les llamé ya 2 o 3 veces, creo que ellas ya vinieron aquí en el programa, ¿verdad? Ahí presentamos el aspecto espiritual. Y creo que los varones también tienen hacia Piribebuy. Piribebuy, así mismo. Y el de las mujeres en Coronel Oviedo. Ya, y bueno, ese entonces me parece tan interesante que sepamos, ¿verdad? Y volver a recalcar. Sí, en aquella oportunidad, esas 2 veces que estuvieron, después me iba las llamadas telefónicas y los mensajes. Y ustedes, de acuerdo a cómo hoy también presentan y conocemos el proyecto, programas, trabajos. Claro, padre, nosotros le vamos derivando a aquellos adolescentes que son de escasos recursos y no pueden pagar ningún tratamiento en ningún centro privado. Entonces hablamos con ellas, le hacen un previo estudio, se analiza la situación, se habla con el adolescente porque tiene que ser opcional, no se le puede obligar. Y también con los padres o con el entorno familiar. Y una vez que tengamos toda esa información, entonces procedemos al siguiente paso para poder llevarle al hogar de las hermanitas. Ahora, díganme un poco, sobre todo Jenny, vamos a comenzar con Jenny, así vamos pasando por el micrófono, con respecto a la realidad de la adolescencia, o sea, de los adolescentes. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo tenemos que hablar? Porque de todo el Paraguay no sé si podemos hablar o tenemos que hablar un poquitito por regiones, por departamentos. ¿Cómo tendríamos que hablar sobre esta adicción de nuestros adolescentes? Sí, padre, podríamos hablar más de la parte central porque es la que más estamos trabajando, que es el área de Asunción y Lambaré, ¿verdad? Todo lo que es la parte central. Y bueno, la problemática realmente es muy alarmante porque vemos cada vez más jóvenes que no están orientados, muchas veces caen en las adicciones y una vez que están en eso es muy difícil el tratamiento y el acompañamiento en sí. Sobre todo se requiere el acompañamiento y la contención familiar. Primeramente nosotros hacemos una evaluación con el adolescente, hablamos con el adolescente, identificamos qué tipo de drogas consume, a qué edad inició. La mayoría están iniciando entre 12, 13, 14 años. También la situación socioeconómica, vemos que son muchos de escasos recursos y que ya están trabajando en calle algunos. Entonces eso hace que estén en un proceso de vulnerabilidad y por supuesto que inician con el consumo de drogas a temprana edad. Claro. Bueno, entonces vamos a ir presentando, ahora estamos conociendo aquí 2 grandes psicólogas, así yo lo voy a llamar, ¿verdad? Que están trabajando y nos proponen el tema de los adolescentes en conflicto con la ley, por la cuestión ciertamente de las adicciones. Katia Rosana y Jenny Elizabeth. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos hermanos, iniciamos esta jornada con la palabra del Señor. Dios que viene a nuestro encuentro nos anima, nos invita con la lectura del día de hoy, Segunda Reyes 4, 42 al 44. Comerán y sobrará. En aquellos días vino un hombre de Baal Salisá a traer al profeta el pan de las primicias, 20 panes de cebadas y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: dáselos a la gente que coman. El criado replicó: ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Eliseo insistió: dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Qué linda esta historia que nos cuenta
del profeta Eliseo. Ella va peñande yara. Esta es la famosa multiplicación de los panes o multiplicación de los bienes o multiplicación de todo lo que nosotros tenemos como regalo de Dios. Apea, peñande oía lleva, yahuerecoa. Y fíjense que aquí el que está llegando es un hombre de Baal Salisá que le trae un don a Eliseo. Entonces aquí nos está hablando de dos cosas. En primer lugar, de lo que significa el don, del regalo, el dar. Eso es el primer elemento. Aún en la pobreza del profeta que está recibiendo, pero un hombre de Baal Salisá que le está trayendo un don al profeta. El profeta, segundo elemento, desprendimiento, lleva. Porque este regalo que él está recibiendo, ¿qué está haciendo? Está ofreciendo de nuevo. Y le está dando de nuevo a la gente. Está ordenando. Désenlo a la gente, repartan a la gente. 20 la orecoa y 100 personas. Si parto en 2, 20, 40 en de. Tengo que partir en 4 partes. 4 por 2, 80 en de. Sin embargo, el profeta dice, no. Tercer elemento. Es un elemento que algunas veces nosotros tenemos en nuestra vida. Porque aquí justamente este criado dice, pero ¿cómo si son 100 personas? No va a ser suficiente para todos. Eso es entonces mirar en una forma muy egoísta, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la solidaridad y sobre todo de la generosidad. La multiplicación de los panes significa poner lo poco que tenemos y en la medida en que somos generosos, eso se multiplica para los demás. Como también tenemos una frase que decimos nosotros, donde comen 3, también pueden comer 4. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy queremos conocer algo más de nuestros adolescentes que van hacia la juventud, ¿verdad? Aquí recién nos estaba diciendo Katy, nos estaba diciendo Jenny también. Ellas son psicólogas que están trabajando con adolescentes que están entrando ya en este conflicto con la ley. Pero al mismo tiempo, Katia, yo le pregunté a vos y le pregunté a Jenny también este compromiso de ustedes en el aspecto también religioso. Vos hablas del grupo Ruaj, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese grupo de dónde? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo unen ustedes a este servicio también que hacen de manera? Te cuento, padre, que la misión RUA, nuestro líder es el padre Claudio Barbut, rumano misionero, que tiene dones maravillosos de la sanación y él viaja y misiona por el mundo. El lema del padre Claudio Barbut es el amor al prójimo, por sobre todo la caridad, padre. Para llegar a Dios debemos llegar al prójimo y tenemos que pedirle a Jesús que nos envíe un Lázaro para que nosotros podamos tenerle con amor a esa persona. Hay tantos Lázaros hoy en día por la calle, en situación de calle, justamente también adolescentes que están en situación de calle por problemas de consumo. Entonces buscar ese Lázaro y tratar de ayudarle, ¿verdad? Para que puedan salir de las drogas si es posible. Nada es imposible para Dios. Claro. Entonces, ahora, decime un poco, Katia, ¿y cómo llegó ese carisma, ¿verdad, del Ruaj aquí en medio de ustedes? Vos, por ejemplo, ¿cómo conociste y cómo te adentraste? Claro, padre. La primera vez que vino el padre Claudio Barbut le trajo la familia de Roque Santa Cruz a Paraguay. Y nosotros fuimos a la iglesia San Pedro y San Pablo por invitación de mi hermana y le conocimos así al padre Claudio. Inclusive teníamos que viajamos a Cancún a el casamiento de mi mejor amiga Jazmín y el padre Claudio se sentó al lado de mi hermana Tati. Entonces ahí comenzó todo porque... O sea, en el vuelo. En el vuelo empezaron, hicieron cambio de números, después vino el padre otra vez y Luz,
que es mejor amiga de mi hermana Tati, le dio el contacto al padre y ahí empezó a formarse la misión ROA aquí en Paraguay. Que O empezó... sea, hasta ese momento en Paraguay no estaba esa misión. No O estaba. sea que ese es el inicio entonces. Sí, padre. A la cuenta, todo estoy hablando con los fundadores. No precisamente, pero Y así claro, empezamos porque de si a A4, de A5, era Claro. Luz, su hermana, mi hermana y 3 personas más. Y ahora Sí. somos un grupo grande, Bueno, padre. Y Katia, y esa misión, porque vos dijiste aquí, ¿qué dijiste? ¿Ayuno? ¿Cómo dijiste? Ayuno, oración y caridad. Y caridad. Y Sí. entonces, este aspecto que ustedes están trabajando y después que están derivando también hacia las hermanitas, decían, ¿verdad? De la fraternidad, ¿cómo se llamaba? De la fraternidad. El camino. El camino, ¿verdad? Entonces, adolescentes en conflicto con la ley. Sí, O sea, para padre. ustedes entra dentro del aspecto de la caridad. Sí, padre. Ver en el prójimo a Jesús, Claro, en el más necesitado. claro. Esa Bueno, persona que está en la calle. claro. Muchas veces preguntarle su nombre, porque a veces ellos ya se olvidan de su nombre. Claro. Entonces, ¿cómo te llamas? Le puedes pasar un vaso de agua, pan, algo de comer. Claro. No, es interesante. Yo con esas hermanitas también hablé, las conozco, incluso las invité, las quiero volver a invitar porque me parece que es un poco una necesidad, o no un poco, grandísima. Bueno, Jenny, vamos a hablar Sí. contigo sobre eso. La realidad, decime un poco, porque vos me decías que aquí entre Central, vos me dijiste Asunción y Lambaré nomás. Lambaré, sí. Y no entra Pico Luque, el no está en Central. Estamos, sí, o entra, los pero otros. Porque estamos- está ahí, pero Virgineo corriente, bárbaro. necesitamos más gente. Sí, necesitamos más gente que trabaje, que apoye, más compromiso. Ah, vos me decís eso porque vos estás en Centralizamos. Central Asunción y Sí. Lambaré están trabajando. Ah, Así o sea, mismo. no están en el otro, porque está Ñembu, está por ahí. Así Mira, es. yo ni te Sí. digo los problemas que me vienen y me cuentan, ¿verdad? Así es, padre. Y necesitamos más gente comprometida realmente que esté interesada en trabajar con los adolescentes, porque una realidad muy cruda, padre, hay que decir la realidad también, es que muchas veces nadie quiere saber de los adolescentes y mucho menos cuando están en conflicto con la ley o en situación de consumo. Ya lo ven como un caso perdido. Esa es una de las trabas también que estamos teniendo. Y bueno, mi mensaje para aquellas personas que nos están viendo, para la familia también, es apoyar esto, porque son jóvenes que dentro de todo están necesitando un apoyo integral, ya sea emocional, psicológico, también sociolaboral, socioeducativo, porque muchos de nuestros chicos, muchos de los adolescentes con los que trabajamos, lastimosamente no terminan su colegio. Entonces es una necesidad global, por decirlo de alguna manera, y necesitamos más personas comprometidas en apoyar este trabajo, en apoyar esta intervención con los adolescentes. Por ello es que estamos trabajando directamente con Asunción y Lambaré, ¿verdad? Claro. Sí. Sí. Pero Bueno, sí. déjame pues, hacerte algunas preguntitas, porque si no, vos me decís todito ya una vez, pero algunas preguntitas importantes que te quiero hacer. Sí, padre. Primero, Jenny, decime un poquitito sobre esta situación que decía de los adolescentes. El por qué. Eso es lo que yo quiero saber, el por qué. Y después te voy a decir dos ya porque vos me tirás una metralleta, había sido demasiada información, vos tenés. Eres cuál y te llevo la vida. Estos 15 años tú Es la experiencia, Y por padre. eso ya me doy cuenta ya que vos es como que entrarlo en tu salsa. Así Che, mismo. Jenny, decime, causa, motivo. ¿Por qué lo que estos jóvenes van, o sea, estos adolescentes comienzan así con la droga? Sí, existen muchos factores de riesgo, padre, y muchas causas. Las que más nosotros pudimos observar en todo este tiempo que trabajamos con los adolescentes es la situación de la familia en sí, familia en situación de pobreza, familias disfuncionales, falta de contención también de los adolescentes, de acompañamiento, y también lo que es la deserción escolar, el grupo de amigos, que son situaciones que llevan al adolescente muchas veces a encontrarse solo y a consumir, ¿verdad? Claro, bueno, entonces espectacular ese. Pero antes de ir ya al corte te voy a hacer una segunda preguntita y después vamos a seguir. Sí, Vas a tener un minuto nomás para responderme, pero después vamos a seguir hablando sobre esto. Bueno. Ustedes con todo esto y sobre todo Katia también, después me vas a responder también en el tercer bloque que vamos a volver. Si hay tanta necesidad, ¿verdad? Y vos estabas diciendo, nosotros estamos apuntando hacia Lambaré y Asunción con quienes encontramos a alguien que nos ayude. ¿Y será que no podemos encontrar verdaderamente gente pudiente que tenga recursos, Dios mío y Señor mío? Y este grupo que ustedes están diciendo, Ruaj, por ejemplo, ¿verdad?
que pueda, no sé, tener centros donde recibir a estos jóvenes y ayudarles verdaderamente y sacarles, porque vos decías, de los adolescentes nadie no quiere saber, decías. Sí. ¿Hay pico o no hay? Mira, existen desde lo que es la fraternidad, el camino. Ellos tienen también un maravilloso proyecto y estamos enfocados en trabajar con los adolescentes y tener más gente que apoya, así como está diciendo usted, padre, gente comprometida que quiera apoyar a los jóvenes y que quieran sacarle de esta situación. Claro. Bueno, muy bien. ¿Y vos querías decir algo, Katia, antes de ir al corte? No, nada especial. Bueno, después entonces vamos a ver sobre eso que específicamente estábamos diciendo. Como cristianos comprometidos y ayudar verdaderamente a estos jóvenes para que puedan salir de esta situación tan difícil, ¿verdad? Es difícil, por la experiencia también les digo, cuando uno trata con estos chicos. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor.
estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos aquí con Jenny Elizabeth y Katia Rosana. Ellas son psicólogas y están trabajando con adolescentes en conflicto con la ley. Así lentos y nada. Yo les puedo decir, hace rato decía, por experiencia, cuando uno trata con estos jóvenes, no es fácil. Algunas veces uno piensa que es solamente hablar, uno piensa que a la cabecita, hacer entrar en razón, da y por y razón con la cuestión de adicciones. Cuestión de adicciones, por y razón. Entonces aquí es un acompañar, es estar con los adolescentes. Por eso yo estaba diciendo que necesitamos verdaderamente el estilo de congregaciones. Las congregaciones religiosas eran, por ejemplo, al estilo de Don Bosco, antes, ¿verdad? Cuando se iba a estar con el joven, que estaba, era la única manera de sacarle. En Croacia, mejor dicho, en Bosnia, Herzegovina, aquí en ese lugar donde aparece la Virgen de Gor. Esta es un centro que he conocido, que ahora tiene más de 20, 30 lugares en todo el mundo. Comenzó allí, en ese lugar, justamente, y ellos le llaman el ángel, le llaman. O sea, tiene que haber una persona que esté verdaderamente todo el tiempo, ¿verdad?, con estos chicos, porque no es imposible que salgan de esa situación. Bueno, por eso, Katia, yo quería, y dejamos colgando esa pregunta, ¿hay pico ayuda? ¿Ustedes pico tienen personas que vengan y se comprometan o tienen recursos para poder acompañar a estos chicos? Padre, yo creo que ahora es el momento de aprovechar que toda la audiencia está acá mirando tu programa y también tu ayuda, ¿verdad?, para poder conseguir personas comprometidas que nos ayuden, porque en nuestro país lamentablemente no tenemos ayuda para adolescentes. Solamente hay un centro de adicciones con 30 camas y la mayoría de las camas siempre están ocupadas y la mayoría de los chicos con quien trabajamos son de escasos recursos y no pueden pagar un centro privado de adicciones. Entonces lo que nosotros necesitamos es gente comprometida que nos ayude y así como dije anteriormente, que busque un Lázaro y que pueda ayudar a ese adolescente que necesita, ¿verdad, Padre? Ya con algún tipo de tratamiento, con apoyo, con contención, poder ayudarle a ese adolescente para poder reinsertarle nuevamente en la sociedad. Porque inclusive, Padre, a los adolescentes que tienen problemas con la ley, ya no le quieren dar trabajo a las personas. Y sí, una vez que entraste en el prontuario. Ya no, Padre, entonces después como te piden, que traiga al prontuario policial. así mismo robó es, otra Padre. vez, robó sí, esto. entonces es como que a esos adolescentes ya se les cierran las puertas también. Entonces, ¿qué va a hacer si no tiene en qué trabajar? Entonces, lamentablemente vuelven a reincidir nuestros jóvenes. ¿Sabes, Katia? Esto que estás diciendo me hace acordar un poco lo que vivió Don Bosco. Don Bosco en el año 1841. Justamente él comenzaba a trabajar y se daba cuenta de los adolescentes y los chicos que estaban en las calles y robaban y eran un problema para la sociedad, ¿verdad? Entonces él comienza, pero justamente después se van sumando mucha gente. Hasta el famoso ministro Ratazzi se llamaba, ¿verdad? Uno que estaba suprimiendo y no quería saber nada de los curas, los conventos. Después le dice Don Bosco, esa clase es lo que necesitamos para la sociedad. Quiero que usted busque y haga algo para que esto se difunda, ¿verdad? O por ejemplo, después otras que son incluso camino a los altares, una condesa, ¿verdad? Por ejemplo, la Barolo, hay una que se llama así, ¿verdad? O sea que ponía sus recursos, tenían plata, ¿verdad? Y entonces, o condes. Y así eso es lo que nos daban falta. sus recursos para poder ayudar. Nos falta eso, Padre. Ojalá que a través de tu programa nosotros podamos juntar Jesucitos que ayuden a estos jóvenes que necesitan. Claro. No, y por eso también se hablaba, sobre todo en ese tiempo, y yo hasta ahora estoy convencido que las congregaciones religiosas siguen siendo muy actuales para nuestro mundo, o por lo menos los movimientos que dediquen su vida a este servicio. O sea, yo estoy requete convencido, porque esto pues necesita casi 100% que vos tenés que estar con esas personas. Compromiso. Lo que vos le llamabas Jesucito, ¿verdad? Tiene que haber un Jesús que atienda, pero 100%. Porque el problema es, si yo tengo mi familia, si tengo mis hijos, y bueno, le dedico un poco, 2 horas, 3 horas, Claro. pero para esta clase de gente, las 2 o 3 horas, doy coi. No. Yo mismo me doy cuenta,
con tantas cosas que tengo, ¿verdad? Si no tengo alguien que me ayude y que esté y que se dedique, ¿verdad? Sí. Entonces es muy difícil. Y es cierto lo que estás diciendo. Bueno, Jenny, y vos tu respuesta antes de esta pregunta, a ver si te aplazado o no. Porque así, padre. Sí, bueno, así como estaba comentando Katia, realmente necesitamos gente comprometida que nos apoye en esta misión, ¿verdad? De ir trabajando con los adolescentes, de ir trabajando, porque ellos van a ser jóvenes. Necesitamos jóvenes sanos. Claro. Sanos Ahora, emocionalmente. decime un poco, Jenny, Sí. ¿cuáles son así las cosas más comunes que, porque aquí dice, en conflicto con la ley? ¿En qué consiste este conflicto con la ley? ¿Qué es lo que hacen? ¿Porque están vendiendo marihuana? ¿Porque están vendiendo algo así? ¿O porque ellos roban? ¿O cuál es este conflicto con la ley? Sí, los adolescentes que ingresan con nosotros cuando trabajamos, la mayoría lo que hacen son delitos o hechos contra la propiedad. ¿Y qué quiere decir esto? Puede ser robo, hurto, son los casos más comunes y por lo general están en situaciones de consumo o roban para consumir. Entonces está muy relacionado con el consumo, realmente con los jóvenes con los que nosotros estamos trabajando. Y la mayoría de lo que cometen son esos. Son hurto, robo agravado, en gran cantidad. Y estos no pueden ir ni a la cárcel, ¿verdad? Sí, muchos van. ¿Van? Sí, Sí. así Ah, es. épico, Sí. cárcel para adolescentes. Sí, está el Centro Educativo Itagua. Bueno, que por es- eso, son centros supuestamente educativos, pero viene a ser como una cárcel. Con la- Sí, están privados de libertad. ¿Ah, Y sí? sí, están privados de libertad. Y ya cuando entra dentro del proceso judicial, eso hace a través del juzgado penal adolescente, que es la que da las medidas privativas de libertad. Es la última instancia, ¿verdad? Ya. Pero muchas veces estos jóvenes no tienen familias que puedan acompañar el proceso y situaciones de calle. Entonces el adolescente penosamente tiene que ir al Centro Educativo Itagua. Dentro del Centro Educativo también existen otros profesionales que trabajan con ellos. Claro. Entonces este es un grito enorme que nosotros estamos haciendo hoy a través de este programa, lo que vos me dijiste. Ojalá, padre, que nos Así es. escuchen, ¿Verdad? escuchen Pero nuestros es un grito gritos. Sí. tremendo, ¿verdad? Así es, Porque por padre. todas partes yo Sí. también escucho, ¿verdad? Motochorro. Y algunas veces cuando te muestran en la televisión te suelen mostrar, ¿verdad?, las cámaras. Después es difícil también identificar, Sí. algunos sí lo identifican, pero son problemas sociales muy grandes. Pero Así es. ciertamente que la raíz son problemas mucho más serios, ¿verdad? Así es, Lo que padre. nosotros queremos hacer es como poner una pomadita, yo suelo decir. El Ujú. problema no es el granito que tenés en la cara, ¿verdad? Sino el problema es tu hígado seguramente. Alañan de problemas y nada. Sí. Así mismo, A un padre. nivel mucho más amplio, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Y bueno, vamos a volver nosotros enseguida para conversar siempre con Katia y Jenny, que hoy nos visitan, que trabajan con los adolescentes en conflicto con la ley. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre. Nada me puede quitar la paz. Este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre. No quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abra tus alas
inspiración. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey. Estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. Cada domingo nos encontramos aquí para mirar un poco la realidad de nuestros jóvenes, la realidad de nuestra nación, la realidad de lo que nosotros estamos viviendo con nuestros jóvenes. Cosas muy positivas, pero algunas veces también situaciones que nos estimulan en todo caso para un compromiso real. Que cada uno de nosotros como cristianos se sienta empujado, estimulado, llamado por Dios. Esa es la vocación. Vocare es un llamado. Venían de Yarahuero Zapucay y nos dice, bueno, ¿qué estás haciendo? En este caso es un llamado y un grito, decíamos, con respecto a nuestros adolescentes. Y llegamos, Katia y Jenny, al momento de los mensajes. Es decir, ¿qué ustedes pedirían? ¿Qué ustedes dirían? A todos los papás, las mamás y sobre todo a nuestros jóvenes, también adolescentes, que nos están acompañando hoy con este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Padre, en el Evangelio de Lucas, Jesús nos cuenta cómo el rico Pulón comía y bebía de más y no tenía consideración con el prójimo, mientras Lázaro comía de las migajas que caía del rico Pulón, de la mesa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pido a las personas que están mirando este programa, que puedan ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Para poder ayudarle a estos jóvenes que necesitan, padres jóvenes, niños, adultos en general. Porque así como les dije ya anteriormente, Padre, nosotros tenemos que verle a Jesús en el prójimo, en el necesitado, en aquella persona que está privada de libertad, en esas personas a quien levantamos nuestra ventanilla para no darle, o para no mirarle luego en los semáforos. En esos tenemos que verle a Jesús. Para llegar a Jesús debemos llegar al prójimo. Claro. Bueno, un mensaje bastante fuerte, ¿verdad? Desde el Evangelio, San Lucas 16, ¿verdad? 16, 19, 31. Sobre Epulón, el rico Epulón y Lázaro. Vos nombraste lo que hace rato al inicio, ¿verdad? Sobre Sí, tenemos padre. que ser pequeños Lázaros, decía. O sea, Buscar un reconocerse. Lázaro, Padre. Buscar. Buscar un Lázaro y nosotros Claro, hacernos cargo claro, de esta persona claro. que necesita, porque en realidad siempre hay alguien que necesita. Es una frase muy interesante en esa visita que hizo nuestro Papa Francisco justamente al Paraguay. Él ahí en León Condú justamente decía eso que vos decías algunas veces, levantamos, dice, la ventanilla para no verle, dice a ese que viene y que te pide. Sin embargo, él decía, hay que bajar la ventanilla y en ese momento, aunque le des una monedita, dice, y no solamente tirarle, dice la monedita, sino que decía tocar la mano del pobre, Sí, tocar Padre. la mano del Lázaro, Señor. Yo, por ejemplo, les recomiendo a las personas que están viendo que si no quieren darle dinero, que es lo mejor, entonces que tengan en su vehículo una bolsita de galletita con un juguito, entonces en vez de darle dinero le das eso. O una banana, una manzana, una fruta. Ujú. Siempre. Bueno, es interesante. Bueno, yo iría mucho más allá todavía. Ese es el momento de la caridad, ¿verdad? Porque hay que comenzar con la caridad, ¿verdad? Sí, Padre. Pero después yo cuestionaría más todavía toda la situación política, la situación económica, la situación de corrupción, etcétera. Porque si hay pobreza, detrás hay algo más, ¿verdad? Y bueno, Así pero es. por lo menos para paliar algo, para comenzar. Bueno, Jenny, vamos a escucharte un poco Sí, ahora a padre. vos. Sí, bueno, el mensaje también, y me gusta mucho el lema del programa de hoy,
que es los jóvenes en familia, ¿verdad? Que las familias también estén apoyando desde cerca a sus adolescentes, a sus jóvenes, a sus niños. Y también llamar a todas las personas que están viendo hoy tu programa, Padre. Vos le conocés a las hermanas de la fraternidad. Sí, Hay muchísimos proyectos muy lindos, pero necesitamos realmente gente que apoye esto para llevar a cabo, ¿verdad? Yo quisiera dejar también, Padre, un número de teléfono para aquellas personas que puedan contactarse con ahí nosotros. ponemos en la pantalla nosotros Sí, enseguida. Poné ya tu Sí. número y así entonces te llaman y no hay ningún problema. Bueno. O a mí también. Yo estoy muy en contacto con estas hermanitas también. Así Siempre es, nos Padre, encontramos. sí. Y sabes los proyectos maravillosos que ellas tienen y cómo van trabajando, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente jóvenes, de personas comprometidas para que ayuden a estos adolescentes y a estos jóvenes. Nosotros también hacemos esto ya también desde la parte espiritual y desde la parte profesional, acompañando con un seguimiento, pero necesitamos un compromiso mayor. Algo que yo no les pregunté, ¿ustedes se reúnen así como ese grupo que estaban diciendo que es el Ruaj? ¿O es más bien una espiritualidad nomás? No, tenemos reuniones, ahora como no hay reuniones presenciales, lo hacemos vía Zoom. Ah, ya. Y es casi todos los días y hay diferenciados también, hay para adolescentes, hay para adultos, hay para personas que están ayunando, hay obras también de caridad, o sea, hay diferentes grupos y lo hacemos todo vía Zoom en estos momentos por el tema de la pandemia, ¿verdad? Ya. ¿Y ustedes se acuerdan de en sus oraciones? Sí, Padre. Ese sí que ya dijiste, Eso es no vaya. importante, Sí, padre. eso es importante, con mucha seguridad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y así entonces ya estamos casi concluyendo, como siempre, nuestro programa tan rápido que va pasando todo. Nosotros, ya que aquí Katia nos hablaba del capítulo 16, dijiste, ¿verdad? 16 del versículo 19, muy bien. Lucas, es interesante, Lucas habla mucho de los pobres, pero no habla solamente de una pobreza espiritual, porque algunas veces también la gente quiere un poco direccionar, nomás, sí, uno tiene que ser pobre, pero espiritualmente. Sí, cierto, eso el Evangelio te habla porque es lo elemental y lo fundamental. Ponerse ante Dios significa la humildad, la pobreza espiritual. O sea, eso quiere decir pobreza espiritual, ¿verdad? En cuanto que uno mira, ¿verdad? Y se reconoce criatura ante Dios. Pero después, Lucas es muy duro y va directamente también cuando nos habla con respecto a la riqueza. Entonces la riqueza también material y la pobreza también material. Porque estas pues son las consecuencias, ¿verdad? De una decisión profunda del hombre, es decir, nosotros. Y entonces, más que condenar muchas veces a los pobres, tenemos que preguntarnos por qué estamos en esa situación. Y no solamente después saber las causas, sino que después decir qué podemos hacer para salir de esa situación. Es lo que hoy aquí Katia y Jenny nos están trayendo, ¿verdad? Cosas bien concretas y por eso que nos están pidiendo y están poniendo incluso aquí el numerito diciendo, bueno, aquí te damos una posibilidad y una oportunidad. Primero va a hacer caridad con gente que ya están trabajando directamente y yo soy testigo de esto. Pero también es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos está diciendo, que no es solamente dar el pescado, sino que también enseñar a pescar. Y eso quiere decir comprometerte. Vos mismo, entonces, tu tiempo, como estas personas, estas psicólogas que están dedicando también de trabajar con estos adolescentes que tienen ya conflictos con la ley. Vamos a leer este capítulo tan interesante, 16 del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa de ese rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo, le dijo Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí el consuelo y tú el tormento.
Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí a allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Abraham le respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió, pero si alguno de los muertos resucitan y van a verlo, se arrepentirán. Abraham respondió: si no le escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite algún muerto, tampoco le van a escuchar. Qué bárbaro, qué duro que es este evangelio, ¿verdad? Así es. Pero al mismo tiempo nos está diciendo: hey, peiteñan de Lucas, opoi peiteñan de. ¿Y por qué? Y porque justamente aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, una cosa bien concreta. No podemos quedarnos en el bla, 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 la tapananá, ¿verdad? Decir que somos cristianos, que estamos comprometidos, que tenemos nuestros movimientos, nuestros grupos, etcétera, pero después en el fondo, ñañemo mombrg, lamboria jubi, ¿verdad? En el sentido de la caridad. Pero eso es para comenzar, decíamos, porque después está el elemento fundamental y esencial. ¿Cuál es? Justamente el de buscar las causas y procurar entonces solucionar después. Y ahí es donde nosotros los cristianos tendríamos que meternos, como dice el Papa, como dicen los documentos de la Iglesia. La política tiene que ser verdaderamente de gente sana, de gente que entienda verdaderamente de la gente, que quiera, que ame al pueblo y a la gente. Porque si no, seguiremos con estos problemas. Recordemos que todo lo que aquí, tanto Katia como Jenny nos estaban diciendo, son consecuencias. Vos, Jenny, insististe mucho en la familia. Pero Así ¿por qué es. la familia y la educación están mal? Y porque nosotros no estamos invirtiendo y no estamos haciendo buena política. ¿Entiendes? Políticas públicas. Así de sencillo. Y así también, Katia, ¿verdad? Lo que vos decías. Entonces, si no vemos o no buscamos un lazarito a quien ayudar, evidentemente quiere decir que estamos enfermos por dentro. Somos egoístas. Bueno, vamos a pedir y les agradezco sinceramente que en este hermoso encuentro, ¿verdad?, que aceptaron venir, y así conocemos también la realidad de nuestros adolescentes. Hay mucho, mucho por decir, ¿verdad? Y seguramente que ustedes tienen tantas cosas todavía en el tintero con respecto a estos adolescentes y a estos chicos que algunas veces son mirados y dejados de lado. Muchísimas gracias la presencia, ¿eh? Gracias. Y ahora muchas entonces Gracias, Padre, por dejamos la invitarnos. bendición como siempre, y con esta bendición también queremos llegar a aquellas familias necesitadas, con problemas en sus casas, con sus hijos, con los adolescentes. Y bendecimos también a aquellos chicos que lastimosamente ya han caído en el vicio, aquellos que no fueron acompañados y que hoy están sufriendo las consecuencias de esta realidad. Que la bendición del Señor misericordioso descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, nosotros nos volvemos a encontrar con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.